¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentamos pruebas tan duras en la vida? ¿Por qué, incluso cuando nos acercamos más a Dios, parece que los problemas aumentan? Hoy vamos a descubrir las respuestas. Exploraremos cómo los desafíos no son enviados por Dios, sino permitidos para fortalecer nuestra fe, como el fuego que purifica el oro. Quédate hasta el final para entender cómo las pruebas, lejos de derrotarte, te acercan más al propósito que Dios tiene para ti. Dios no manda las pruebas, las permite. Dios, en su infinita bondad, tiene pensamientos de paz y amor hacia nosotros, como se menciona en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto nos confirma que las dificultades no provienen de Él. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, lleno de dolor, donde el sufrimiento está presente debido al enemigo, no al Creador. En este mundo, las pruebas llegan como consecuencia de nuestras circunstancias y de la acción del enemigo, quien busca alejarnos de Dios. La pérdida de un empleo, la enfermedad de un ser querido o incluso una tragedia personal son situaciones que pueden hacernos cuestionar a Dios. Pero es importante entender que Él no envía estos sufrimientos. Los permite para que podamos fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. El papel del enemigo en las pruebas. El enemigo, desde su rebelión en el cielo, ha buscado dañar lo que Dios ama. Al ser expulsado, su ira se dirigió contra nosotros, los hijos de Dios. Sabe que no puede derrotar a Jesús, así que ataca lo que más le importa, nosotros. Cada prueba que enfrentamos es parte de su estrategia para hacernos dudar de la bondad divina. Pero aquí está la clave. Aunque el enemigo causa sufrimiento, Dios siempre tiene el control y transforma esos momentos en oportunidades de crecimiento espiritual. Dios utiliza las pruebas para nuestro bien. Imagina el proceso de purificación del oro. Se coloca en fuego intenso para eliminar sus impurezas, dejándolo más brillante y valioso. De manera similar, Dios permite las pruebas no para destruirnos, sino para moldearnos y fortalecernos. Cada desafío nos enseña a depender más de Él y a desarrollar un carácter más firme y resiliente. Por tanto, cuando el dolor toque a tu puerta, en lugar de alejarte de Dios, acércate más a Él. Dios está con nosotros en medio del dolor. Es fácil sentirnos abandonados cuando enfrentamos momentos difíciles. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Incluso en medio del sufrimiento más profundo, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos. Él nunca nos deja, aunque no siempre entendamos sus caminos en el momento. En conclusión, Dios no envía las pruebas, pero sí las utiliza para perfeccionarnos. Cuando enfrentes sufrimientos, recuerda que no estás solo. Es el enemigo quien busca hacerte caer, pero es Dios quien te da la fuerza para levantarte y seguir adelante. Mantén tu fe y confía en que todo tiene un propósito más grande del que ahora puedes entender. El enemigo busca herirnos porque no puede con Jesús. Desde el inicio de los tiempos, el enemigo se rebeló contra Dios en el cielo, intentando usurpar el lugar que le correspondía a Jesús. Al ser expulsado, juró venganza. Aunque lo intentó, no pudo derrotar a Jesús en ninguna de sus batallas, ni en el cielo, ni en su infancia, ni en el desierto, ni en la cruz. Derrotado una y otra vez, el enemigo cambió su enfoque. Si no puede con Jesús, ataca lo que más ama, nosotros. La historia de un enemigo derrotado. En cada intento, el enemigo demostró su cobardía. En el cielo, trató de usurpar el trono de Jesús. En la tierra, usó a Herodes para intentar matarlo siendo un niño, pero fracasó. Más tarde, lo enfrentó en el desierto, disfrazándose de ángel de luz, y tampoco pudo. Incluso en la cruz, cuando Jesús murió, creyó que había ganado. Pero al tercer día, la resurrección de Cristo selló su derrota final. El enemigo se desquita con nosotros. El enemigo sabe que lo que más duele a Jesús es ver a sus hijos sufrir. Por eso, nos ataca con pruebas, enfermedades, problemas económicos y tragedias. Pero no lo hace porque tenga algo personal contra nosotros. Su verdadera meta es herir a Jesús a través de nosotros. Cada lágrima que derramamos es un intento de debilitarnos y alejarnos del amor de Dios. El propósito detrás del sufrimiento. Aunque el enemigo busca hacernos daño, Dios transforma estas pruebas en una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Como en una batalla, cada desafío nos hace más fuertes y nos prepara para enfrentar las próximas dificultades con más confianza. Aunque parezca que el enemigo tiene la ventaja, recuerda que la victoria final ya ha sido ganada por Jesús. Dios siempre tiene la última palabra. El enemigo puede intentar atacarnos, pero no tiene la última palabra.
En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, se nos asegura: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cuán grandes sean las pruebas, la victoria ya está garantizada en Jesús. En conclusión, aunque el enemigo no puede con Jesús, intenta herirnos para debilitar nuestra fe. Pero no debemos temer. Cada prueba nos acerca más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda, la batalla ya está ganada, y somos más que vencedores a través de Cristo. Confía en Él, porque incluso en medio del sufrimiento, estás siendo preparado para la gloria eterna. Las pruebas como herramienta de purificación. Las pruebas en la vida no son casualidades ni castigos, sino oportunidades. Imagina el proceso de refinamiento del oro. Este precioso metal es expuesto a altas temperaturas para eliminar las impurezas, dejando solo lo más puro. De la misma manera, Dios permite que enfrentemos pruebas para purificar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Las dificultades no están diseñadas para destruirnos, sino para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El propósito detrás del dolor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Las pruebas no son eternas, pero los frutos que producen en nosotros tienen un valor incalculable. Nos enseñan paciencia, humildad y dependencia total en Dios. El fuego de las pruebas fortalece la fe. Cuando enfrentamos momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido o problemas económicos, es natural sentirnos abatidos. Sin embargo, estas pruebas fortalecen nuestra fe como el ejercicio fortalece los músculos. Cuanto más persistimos, más resilientes nos volvemos. En lugar de huir del fuego de las pruebas, debemos abrazarlo como un proceso que nos prepara para cosas mayores. Ejemplos de transformación a través del sufrimiento. La vida cristiana está llena de testimonios de personas que, en medio de su dolor, experimentaron la presencia transformadora de Dios. Desde una madre que perdió a un hijo pero encontró consuelo en Cristo, hasta un joven que enfrentó enfermedades, pero fue fortalecido espiritualmente. Las pruebas nos moldean como hijos de Dios. Cada desafío es una oportunidad para brillar con la luz divina. El dolor siempre tiene un propósito. Aunque no siempre lo entendamos, Dios utiliza nuestras pruebas para prepararnos para su propósito eterno. Como un Padre amoroso, Él no nos deja en el sufrimiento sin razón. Cada lágrima derramada, cada momento de dolor, está siendo usado para moldearnos, y al final, la recompensa será eterna. En conclusión, las pruebas son como un fuego purificador que transforma nuestra fe en algo mucho más valioso que el oro. Aunque el proceso puede ser doloroso, los resultados son eternos. No temas al sufrimiento. En lugar de eso, confía en que Dios está usando cada prueba para preparar tu vida para un propósito mayor. Recuerda, Él no solo permite las pruebas, sino que camina contigo a través de ellas. La fe no es solo creer, es actuar. Muchas personas piensan que tener fe es solo decir yo creo. Sin embargo, la verdadera fe va más allá de palabras o pensamientos. Según Santiago capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que creer debe reflejarse en nuestras acciones, en cómo vivimos y cómo enfrentamos las pruebas. La fe no es un concepto pasivo, es algo que se demuestra día a día, el bautismo como símbolo de fe práctica. En Marcos capítulo 16, versículo 16 leemos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el idioma original, creer y ser bautizado no son dos conceptos separados, sino una misma acción. El bautismo es una manifestación externa de una fe interna, un paso que refleja obediencia y compromiso. Quien realmente cree, actúa y da testimonio de su fe. El enemigo también cree, pero no actúa. Santiago capítulo 2, versículo 19, nos recuerda: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si el enemigo cree en Dios pero no actúa en obediencia, ¿qué diferencia habría si nuestra fe solo fuera teórica? Lo que nos distingue es que nuestra fe se traduce en amor, servicio y transformación. Una fe viva soporta las pruebas. La fe verdadera no se queda en teorías, sino que resiste incluso las pruebas más duras. Cada desafío que enfrentamos nos permite demostrar que nuestra confianza en Dios no es superficial. Así como levantar pesas fortalece el cuerpo, enfrentar pruebas fortalece nuestra fe, haciéndola más auténtica y viva. Fe activa, ejemplo de transformación. El ejemplo de Pedro nos enseña que aunque podemos fallar, Dios nos da la oportunidad de redimirnos. Después de traicionar a Jesús, Pedro lloró amargamente, pero cuando se reconcilió con él, no solo creyó sino que actuó, predicó el evangelio y bautizó a miles.
Este testimonio demuestra que la fe activa puede transformar incluso los peores errores en victorias. El balance entre creer y actuar. Creer en Dios no es solo decir yo confío, sino vivir de acuerdo a esa confianza. Cada día, nuestras acciones deben reflejar lo que decimos creer. Ya sea mostrando amor, perdón o perseverancia, una fe viva siempre será visible para quienes nos rodean. La fe teórica no tiene impacto, pero una fe práctica puede cambiar vidas, comenzando por la nuestra. En conclusión, la fe no es solo un pensamiento o una palabra, es un estilo de vida. Cada paso que damos en obediencia demuestra nuestra confianza en Dios. Si crees, actúa. Haz que tu fe sea un reflejo visible de tu amor por Dios y por los demás. Cuando tu fe se transforma en acción, no solo creces tú, sino que inspiras a otros a acercarse a Dios. Ejemplo de perseverancia en el dolor. El dolor puede ser abrumador, pero a menudo es la semilla de grandes transformaciones. Una historia conmovedora relata a una mujer que, contra la voluntad de su familia, aceptó el Evangelio. A pesar del rechazo de sus padres, vivió con fe y amor hacia ellos. Aunque su vida terminó trágicamente en un accidente, su testimonio transformó el corazón de su padre, quien finalmente entregó su vida a Dios, junto con el resto de su familia. Este ejemplo muestra que incluso en el dolor más profundo, hay un propósito divino. El impacto del testimonio en medio del sufrimiento. El padre de esta mujer rechazó su fe con dureza. Pero después de su muerte, al recordar el amor y la paciencia de su hija, su corazón fue conmovido. En medio del duelo, un amigo de la familia le habló sobre la promesa de la resurrección en Cristo. Este mensaje de esperanza le dio un nuevo propósito: vivir una vida dedicada a Dios para reunirse con su hija en la eternidad. El poder de la esperanza eterna. El padre, al escuchar que los muertos en Cristo resucitarán primero, encontró consuelo en medio de su tristeza. Comprendió que su hija no estaba perdida para siempre y que, si entregaba su vida a Dios, podría volver a verla en la gloria eterna. Este mensaje transformó no solo su vida, sino también la de su esposa y sus hijos, quienes decidieron bautizarse juntos. El dolor como herramienta de redención. Aunque nadie quiere sufrir, a veces el dolor es lo que nos lleva a reflexionar y acercarnos a Dios. Este padre no habría conocido la gracia divina si no hubiera atravesado el duelo. Dios no causó su sufrimiento, pero lo utilizó para transformar su vida y darle una nueva dirección. Así, lo que parecía una tragedia sin sentido se convirtió en un testimonio de esperanza y fe para todos los que lo rodeaban. Una lección de perseverancia para todos. Esta historia nos recuerda que el dolor no es el final. Dios puede tomar nuestras circunstancias más difíciles y usarlas para un propósito mayor. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para el bien de los que le aman. Perseverar en el dolor nos permite ver cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo transforma lo que parece una pérdida en una victoria. En conclusión, la perseverancia en el dolor no solo fortalece nuestra fe, sino que también puede ser un testimonio que transforme vidas. Aunque el sufrimiento sea difícil de entender, Dios tiene un propósito eterno para cada lágrima que derramamos. Nunca olvides que el dolor puede ser el canal por el cual Dios moldea corazones y trae redención. Las pruebas no son fáciles, pero tienen un propósito: acercarnos a Dios, purificarnos y fortalecernos. No estás solo. Cada lágrima que derramas es vista por Él, y todo dolor será transformado en gloria. Si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que el tercer día llegó para Jesús y llegará para ti. Suscríbete al canal para recibir más mensajes de esperanza y fe, y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Juntos, aprendamos a enfrentar las pruebas con confianza en que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas.